Feliz sábado, mis hermanos de todo el mundo y los que me escuchan. También queremos saludar a nuestros amigos que fielmente siguen nuestro canal de YouTube con temas variados. Queremos pedir la iluminación del Señor en el estudio de su palabra. Querido Dios, gracias en esta noche, en esta mañana o en este día, porque hemos venido a ti y a tu palabra como la única fuente de verdad, la única fuente que nos conduce hacia la Canaán celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento queremos estudiar un tema que consideramos vital en la vida cristiana, al final de la historia de cada ser humano, y es una cita ineludible. Esta cita se traduce como el juicio investigador. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta hora, del juicio investigador. El libro de San Mateo 17:30 expresa: pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón que él ha designado, dándole a todos la garantía al resucitarlo de entre los muertos. La palabra de Dios es clara al decir que Dios ha establecido un día, y en ese día Él ha de juzgar al mundo con justicia. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 expresa: y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Tenemos hasta el último hálito, hasta el último segundo de vida para hacer los preparativos y entrar al juicio divino y salir victorioso. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con gran alegría, que de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. No existe una sola persona que se escapará de ese tribunal. Romanos 14:11. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
ese evento está en el futuro, en el momento de la venida de Cristo Jesús. En el libro de Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Usted no dará cuenta por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo continúa hablando acerca del juicio, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir, mis hermanos, que nadie quedará exento de ese juicio divino. Y la Biblia habla que en el cielo hay libros, hay registros. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis, uno de los profetas menores, en el capítulo 7 y el versículo 10, un río de fuego salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. De manera, hermanos, que todas nuestras intenciones, nuestros actos, nuestra vida están anotadas en los libros. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, menciona el nombre de uno de esos libros. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Nadie puede escapar del contenido de esos libros. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, en el libro de los profetas menores, entonces los que veneran al Eterno hablan cada uno a su compañero, o hablaron cada uno a su compañero, y el Señor oyó con atención, y fue escrito un libro de memoria ante él en favor de los que reverencian al Eterno y piensan en su nombre. Hay un libro de memoria para los que reverencian, los que rinden culto, homenaje, honra y gloria a Dios. En el libro de Isaías 66, 5 al 7, escrito está: ante mí no callaré, antes retribuiré y daré el pago en su seno. Por vuestros pecados y por los pecados de vuestros padres, dice el Eterno, que quemaban incienso sobre los montes y en las colinas me afrentaron. Por tanto, les mediré el pago de sus obras pasadas y los pondré en su seno. Aquí habla de un libro de pecados. Y la pregunta en esta hora que debemos formularnos es: ¿por quiénes inicia el juicio?
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En primera instancia, el juicio empieza por los que son cristianos. En el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Amigo, amiga que me escuchas, si el justo, el que está procurando orar, estudiar la Biblia, predicar, testificar, con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? No hay alternativa, no hay solución para el problema del pecado. ¿Quiénes serán juzgados? Judas capítulo 1, versículo 6. También los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles caídos están reservados en prisiones eternas, en oscuridad para el juicio del gran día. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo 17, y pensé en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, porque hay tiempo para todo lo que se quiere y se hace. Nadie se escapa del juicio. ¿Qué será juzgado en ese juicio? Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. En ese juicio investigador, a la que el mundo tendrá que ineludiblemente asistir, Dios traerá toda obra a juicio, aquellas que la gente conoce y aquellas que hicimos en secreto, aquellas que son ocultas a el resto de las personas. En los libros están registrados todos nuestros actos, nuestras intenciones, nuestros pecados. ¿Qué será juzgado? Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con cuánta ligereza algunas veces expresamos términos que en el juicio serán juzgadas. Os digo que en el juicio que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Por eso los ángeles del Señor fidedignamente están llevando la cuenta de cada acto, de cada intención, de cada pensamiento, de cada hecho en luz o en oscuridad que nosotros hemos practicado. ¿Cuál es la confianza que debiéramos tener en el día del juicio? En primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos plena confianza
en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que tener plena confianza en el día del juicio, porque como fue Cristo, también debemos de ser nosotros. ¿Cuál es el papel de Cristo antes del juicio? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador actualmente, el que está mediando nuestra situación y está abogando por nuestros problemas, y lo expresó Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16. Acerquémonos pues confiada y seguramente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo ha inaugurado un trono y le llama a ese trono el trono de la gracia. Podemos acudir bajo cualquier circunstancia y a cualquier hora del día o de la noche. Él estará esperando por ti y por mí, porque Él puede salvar perpetuamente, dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Otra de las funciones que desempeña Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, aquel que intercede y que constantemente, eternamente, Él está a nuestro favor. Él puede salvar eternamente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, habla de algunos consejos para triunfar en el juicio. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El único ejemplo, el ejemplo perfecto, el ejemplo a seguir, el ejemplo que nos conduce a la vida eterna es el ejemplo de Jesús. Y Él quiere que sigamos ese ejemplo. Los sábados se congregaba, dice Lucas 4:16. Él fue al Jordán y se dejó bautizar por Juan el Bautista. El bautismo en agua por inmersión fue el que enseñó Cristo. Y Él dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Consejo para triunfar en el juicio. El que peque, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El versículo 21. Pero si el impío se aparta de todas sus pecados, todos mis ordenanzas, y obra juicio y justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Y yo le añado eternamente. Esa es la bienaventuranza, el consejo de Dios para los impíos, que si nos apartamos y correspondemos al llamado, Él inmediatamente realiza la obra de aceptación, de perdón, de conversión, de transformación y de la candidatura para el reino de los cielos. Ezequiel 18:22. Todas las rebeliones que cometió no serán recordadas contra él. En la justicia que hizo, vivirá. Qué tremenda experiencia de aquel que ha hecho un pacto con el Señor. Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Y ahora viene el consejo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad hasta la muerte nos otorgará la dicha inmortal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venza será vestido de ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Querido amigo y hermano, pronto llegará ese día fausto y glorioso. Él vendrá y no tardará, como lo ha prometido en su palabra. Vendrá por ti y por mí. ¿Estás listo para recibirlo? Cuando Jesús irrumpa en la nube de los cielos con todos sus ángeles en la gloria de su Padre, en su propia gloria, viene para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Qué vamos a responder en ese momento? En ese momento, cuando el Señor Jesús decida llegar a este planeta y llevar consigo, y le dirá a sus escogidos: venid benditos de mi Padre y heredad el reino, preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero estar allí para la inauguración del juicio investigador, y quiero, más que estar allí para la inauguración, quiero vivir contigo por siempre, jamás? Si eso es el deseo de tu corazón, yo te invito en esta hora
a rendir tu vida y mi vida en las manos del Señor Jesús, y al final del camino, Él se encargará de darnos la recompensa. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por el juicio que pronto vendrá sobre la tierra. Gracias porque ese juicio es a favor de los santos, para reivindicar a todos aquellos ante el mundo y ante el universo que son aptos para vivir contigo por toda la eternidad. Gracias te damos en esta hora por los cientos de amigos que están respondiendo en los 6 continentes, que están respondiendo a tu llamado. Séllalo con tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.